que tú eres mi Dios, mi Hacedor, que en tu nombre sola hay salvación, vida eterna y también comunión. Pero mi ser se revela y no quiere ser a tu imagen, Señor. Libertad, mi alma calma aquí dentro de mi ser. Quiere ser libertada de las garras del diablo, de este mundo y mi ser. Libertad, yo quiero ser libre, quiero amar a la gente, quiero ser diferente y vivir cerca de ti. Hermosa palabra es libertad, cuando Dios te la da. Este cielo distinto y tienes mucha, mucha paz. Libertad, mi alma calma aquí dentro de mi ser. Quiere ser libertada de las garras del diablo, de este mundo y mi ser. Libertad, yo quiero ser libre, quiero amar a la gente, quiero ser diferente y vivir cerca de ti. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Me da gusto que tomen el tiempo para pasar este tiempo en las Escrituras, escuchando el mensaje. Déjenme decirles por qué tengo una máscara. Obviamente se dan cuenta de lo que está sucediendo en nuestro condado de Los Ángeles, en nuestro país y el mundo. Y en parte tengo la máscara puesta porque quiero hacer un anuncio. Mencionamos que íbamos a hacer un anuncio especial hoy acerca de la fecha cuando vamos a abrir las puertas físicamente para tener un servicio aquí. El anuncio entonces es este: julio 12, en 2 semanas, a las 9 a.m., vamos a tener un servicio en persona y lo vamos a tener afuera por razones obvias del COVID-19. Y si se dan cuenta de lo que está sucediendo con los números de las personas infectadas con COVID-19, nos damos cuenta que desafortunadamente los números están subiendo. Entonces queremos tomar todas las precauciones necesarias y posibles para que podamos tener un servicio, pero también ser conscientes de la salud de todos nosotros. Entonces, a ese fin, deben saber que van a haber muchas cosas modificadas en nuestro servicio en el 12. Va a ser más temprano porque va a ser afuera, va a comenzar a las 9. Vamos a pedirles a todos que por favor, si piensan venir en persona, que se den cuenta que deben de traer y usar su máscara todo el tiempo que estén aquí. Yo sé que para algunos de nosotros está bien, para otras personas nos damos cuenta que preferimos no usarlas o quisiéramos no usarlas y nos damos cuenta de eso. Es una inconveniencia, pero creo que por el bienestar de todos, lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de la salud y la situación y usar una máscara porque creemos que es una buena manera de prevenir que el virus se pase. Y como pensamos tener más de aproximadamente 100 personas, que es lo máximo que podemos tener, lo mejor es estar listos y dispuestos de usar una máscara. ¿Ok?
Ya si quiere una máscara como la mía que dice Crosspoint, ese es otro asunto. Mándenme un email en crosspointchristianchurch.com a Mike. Entonces, quise usar la máscara para que sea algo visual, para que se acuerden. Prepárense con su máscara si piensan venir el 12 y nos vemos entonces. Ahora, como no tenemos una audiencia aquí, no voy a usar la máscara, pero el 12 parece que voy a tener que usar una máscara aún cuando esté yo predicando. Ahora, un anuncio más, y es de que como iglesia en Crosspoint hemos querido tener una serie 40 días de oración. Si no están involucrados en eso, si no están recibiendo los correos electrónicos, vayan a crosspointchristianchurch.com, pongan su información, pídanle a alguien que les ayude si no saben o no pueden, y así van a poder recibir la oración específica de cada día. Y la idea es, nos damos cuenta que creemos en el poder de la oración y como cuerpo, como iglesia, queremos estar en oración y pedirle a Dios que haga algo grande y maravilloso, que traiga honra y gloria a su santo nombre conforme abrimos nuestras puertas de nuevo, y también en un futuro próximo presentemos nuestro nuevo plan de desarrollo de discípulos aquí en Crosspoint, nuestro proceso de discipulado nuevo. En esta mañana son todos los anuncios que tenía. En esta mañana lo que quiero hacer es comunicarles y compartir con ustedes un mensaje titulado Lo que cristianos necesitan saber. Lo que cristianos necesitan saber. Tengo un versículo clave, déjenme compartir esto y decirles que en Hechos 2:42, el versículo clave de hoy, habla acerca nos da una idea de la historia de la iglesia cuando comenzó, después del día de Pentecostés, donde aproximadamente 3,000 personas se convirtieron y fueron agregados a la iglesia. ¿Se imaginan crecer por 3,000 personas de un día al otro? Y describe en Hechos 2:42 lo que estaban haciendo. Entonces vamos a leer lo que los cristianos estaban involucrados, en qué estaban involucrados, a qué le estaban dando atención, qué es lo que ellos valoraban. Y queremos replicar eso lo más posible, apegarnos a las costumbres y las disciplinas que los cristianos en la iglesia primitiva estaban involucrados, con el fin de que, así como Dios dice, agregaba a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos o estaban siendo salvados, que nuestro deseo es de que Dios también nos traiga mucha gente para escuchar la palabra de Dios, para que encuentren salvación y podamos desarrollarlos como discípulos para que también ellos vayan y alcancen más personas con el evangelio. Esa es la idea. Entonces, Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hace un par de semanas hablamos acerca de la oración, la necesidad de la oración. Hoy lo que queremos hacer es hablar acerca de dice aquí, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Es lo que todos los cristianos debemos saber. Déjenme comenzar con una oración. Padre Santo, gracias le damos por esta oportunidad de pasar tiempo juntos en su palabra. Le pedimos, Espíritu Santo, que usted sea nuestro guía, el que nos enseñe, pero también el que nos abra nuestro entendimiento, el que nos ayude a recibir su palabra en nuestros corazones con una disponibilidad de ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Le pedimos esto dándole gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. El punto principal del mensaje de esta mañana es lo siguiente: podemos alabar y glorificar a Dios solamente si le conocemos y si sabemos lo que Él ha hecho por medio de su santa palabra. Si vamos a alabar a Dios correctamente y si vamos a glorificar su santo nombre, solamente lo podemos hacer si nosotros, por medio de la palabra de Dios, entendemos y conocemos quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Es algo fundamental y básico. Tenemos que conocerle a Él y qué es lo que Él ha hecho.
si vamos a vivir para su gloria y vamos a adorarle. Lo que no queremos hacer es ser personas llenas de emociones o malas intenciones o malos pensamientos en el sentido equivocados, no malos, equivocados acerca de quién es Dios. ¿Sabe que mucha gente cree en un Dios que no es el Dios de la Biblia? Y mi pregunta para ti sería, ¿qué es lo que tú crees acerca de Dios? ¿Cómo le conoces o qué conoces acerca de Él? ¿Y cómo sabes que estás en lo correcto? Porque todos nos damos cuenta que hay tanta variedad de religiones y sectas. Y algunas de ellas, muchas de ellas, enseñan cosas opuestas. Y no todos pueden estar bien. Si hay enseñanzas opuestas, las dos personas que enseñan eso, o instituciones o organizaciones, las dos no pueden estar correctas. O uno está bien, el otro está mal, o ese está bien y está mal, o los dos están mal, pero los dos no pueden estar bien. Mi pregunta para ti sería, ¿cómo sabes que lo que tú crees acerca de Dios es algo correcto? ¿Qué tal si lo que has entendido acerca de Dios está mal? ¿Y por qué es que crees lo que crees? Y si tu respuesta a esta pregunta no es porque es una convicción personal que Dios me ha manifestado por el estudio de su Biblia, de su palabra, y si tu respuesta es, bueno, es que así me enseñaron, o así es como yo crecí, o eso fue lo que me inculcaron desde chico, o eso es lo que yo pienso, es lo que yo siento, déjame decirte, estás exponiéndote en un peligro, el peor peligro de condenación eterna, si no conoces a Dios. Déjame decirte este versículo bien importante, San Juan 17:3, el Señor Jesucristo hablando con su Padre. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna se encuentra en conocer a Dios. Por eso decimos seguido que nosotros no promovemos ni creemos en religión, sino una relación con Dios por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Tenemos que entender esas cosas básicas. Es importante, de suma importancia. Vamos a mirar 2 de Timoteo 3, versículos 10 al 17, hablando acerca de la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia. Vamos a mirar 3 puntos acerca de qué es lo que todos los cristianos deben de saber y qué es lo que los apóstoles enseñaban acerca de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Como forma de introducción, ya les mencioné que Hechos 2:42 habla acerca de cómo es que los creyentes en la iglesia primitiva se comportaban, qué valoraban, en qué estaban involucrados. En la oración, el partimiento del pan, la comunión y el estudio de la doctrina de los apóstoles. Ahora, déjenme mencionar que cuando hablamos acerca de doctrina, yo sé que es una palabra que tal vez normalmente no usamos muy seguido, pero doctrina quiere decir enseñanza, lo que conocemos acerca de lo que una iglesia enseña, por ejemplo, es su doctrina. Lo que la Biblia enseña es la doctrina de Dios. Y cuando estamos endoctrinados, nos convertimos en teólogos. Y déjenme decirles que todos somos teólogos. Si somos seguidores de Cristo, si hemos nacido de Dios, somos teólogos. Un teólogo es una persona que conoce acerca de Dios. Y todos conocemos acerca de Dios. En veces usamos mal o tenemos un mal entendimiento acerca de ciertas palabras y pensamos, cierta persona es un teólogo, él es pastor, o él es un anciano de la iglesia, o él es un escritor, es teólogo. La realidad es que todos somos teólogos. La pregunta es, ¿somos buenos teólogos o somos malos teólogos? Y eso depende de cuánto conocemos y cuál es nuestro esfuerzo hacia conocer mejor a Dios y qué es lo que Él ha hecho. Entonces, en veces tenemos cierta tendencia de querer enseñar y hablar de cosas poquito más fáciles para entender, y yo estoy bien con eso, pero no estoy bien con que no enseñemos también lo difícil.
No vamos a nada más a enseñar lo bonito y lo más fácil, lo que ya conocemos. Mi deber como pastor es enseñar toda la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que los apóstoles enseñaron, lo que los profetas decían. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es necesaria para que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos. Tenemos que estar preocupados y tenemos que estar dispuestos a poner un buen esfuerzo hacia convertirnos en mejores teólogos conforme enseñamos y aprendemos las doctrinas que se encuentran en la Biblia. No lo que yo diga, no lo que otra persona diga, lo que la palabra diga. Y ahora la palabra dice que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Dios le ha dado a la iglesia, a grupos de creyentes, ciertos dones, personas con dones especiales para enseñar. Entonces, sí es bueno no nada más nosotros leer, pero también escuchar lecciones de otras personas que se han dedicado en estudiar la Biblia. Y es bueno estar en un ambiente donde puedas hacer preguntas. Eso es parte de uno de los beneficios de pertenecer a una buena iglesia bíblica, que puedas hacer preguntas. Todos tenemos preguntas, nadie conocemos todo, pero queremos que todos estemos en un mismo plan, caminando hacia un mejor entendimiento acerca de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Si nuestra teología está bien, entonces el resto de nuestra vida puede estar bien. Si nuestra teología está mal, es muy difícil que ninguna otra cosa en nuestra vida esté bien. Si nuestro entendimiento acerca de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho está bien, entonces eso puede afectar positivamente y correctamente todo aspecto de nuestra vida. Pero lo opuesto también es cierto. Si no tenemos una buena teología, un buen entendimiento acerca de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho, nos exponemos a hacer cosas mal en todo aspecto de nuestra vida, cometer muchos errores. Estoy diciendo que si yo, como seguidor de Cristo, tengo una buena teología, buen entendimiento acerca de Dios y lo que Él ha hecho, eso afecta mi papel como esposo, como padre, como amigo, como compañero de trabajo. Todo aspecto de mi vida debe de ser impactado por la buena teología, por mi buen entendimiento de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Y lo mismo de nuevo es lo opuesto. Si estamos cometiendo un error en la manera que estamos criando a nuestros hijos, ¿sabe qué? Una de dos cosas: no entendemos el plan de Dios y lo que Él quiere para nosotros como padres hacia nuestros hijos, o no nos importa seguir lo que Él dice fácilmente. Pero una persona que no entiende qué son los hijos, qué bendición, qué responsabilidad, conforme la Biblia dice, nos exponemos a cometer grandes errores y grande cantidad de errores. Tenemos que tener una buena teología y eso te va a afectar en toda tu vida. Ya mencioné en San Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a Dios, el único Dios verdadero, Jesucristo, quien has enviado. Tenemos que conocer a Dios. En 1 de Pedro 2:2 dice Pedro, exhorta que debemos de deshacer de todo pecado y anhelar o desear la palabra de Dios como un bebé desea la leche. Pero para nosotros es leche espiritual, la palabra de Dios. Debemos de desear la palabra de Dios, así como un bebé desea tomar o comer la leche cuando es un bebé. Salmo 1:1-3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A poco no quieres vivir así? ¿No quieres vivir como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará? Yo quiero vivir así. Y la clave es deshacernos de lo malo, nunca la perfección, pero debería ser nuestra meta, y luego meternos a la palabra de Dios, aprender, escuchar, leer, estudiar, memorizar, compartir
la palabra de Dios y meditar en ella día y noche. Y dice, eso va a afectar todo aspecto de tu vida. Está la clave de vivir una vida exitosa para Dios y está en la palabra de Dios, en conocerle a Él y deleitarnos en estar en comunión por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa para cambiar y transformar nuestras vidas. Cuando pienso en todo eso, me pregunto algo bien obvio. Mike, ¿y por qué no la lees más? ¿Por qué no la estudias más? ¿Por qué no memorizas más? ¿Por qué no la compartes más? ¿Por qué no meditas más en ella? Y la respuesta es, no sé, ni lo puedo creer. Creo que es cuando Pablo, algo similar a lo que Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Eso termino haciendo. Nos damos cuenta como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, que la clave está en estudiar la palabra y dejar que la palabra nos transforme de adentro hacia afuera. Y deberíamos todos estar bien interesados en querer acercarnos más a Dios por medio de su palabra. Yo espero que este mensaje sirva como apoyo y que sirva como aliento y como motivación a querer ser mejores discípulos de la palabra de Dios. Ok, primer punto. El primer punto que queremos mirar ahora es que ¿qué es lo que cristianos necesitan saber? Punto número 1. Cristianos necesitan saber la doctrina de los apóstoles. Simple. Necesitamos saber lo que los apóstoles enseñaban. O sea, para nosotros hoy en día, la palabra, la Biblia. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Miren, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10, 2 Timoteo, les mencioné que vamos a hacer esta porción. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10, y voy a brincar un poquito, el versículo 10 y el versículo 14, hablando acerca de la necesidad de saber o conocer la doctrina de los apóstoles. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, también conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo aquí en esta porción está haciendo una comparación. Al principio del capítulo 3 está hablando de falsos maestros y el desastre que ellos son. Pero le dice a Timoteo, pero tú, hay una comparación, pero tú has seguido mi doctrina. El apóstol Pablo dice, tú, Timoteo, eres distinto a los falsos maestros porque tú te has dedicado a conocer y a seguir mi doctrina, la doctrina de los apóstoles. Miren el versículo 14, como resultado dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que estar involucrados en estar aprendiendo. Un discípulo es un estudiante, un aprendiz, alguien que está aprendiendo. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, por definición, debes estar aprendiendo. ¿Qué vas a aprender? La Biblia. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de los apóstoles. Y los apóstoles fueron personas escogidas por Dios para promover y para hablar y predicar el mensaje de Dios. Ahora, los apóstoles, cuando ellos hablaban, déjenme hacer este punto, cuando ellos hablaban, por ejemplo, en Hechos 2:42 al principio, dice que en cuanto la iglesia comenzó y esas miles de personas se agregaron a la iglesia y se juntaban todos los días a estudiar la doctrina de los apóstoles, el apóstol Pedro no sacaba el rollo de Filipenses, porque esto fue décadas antes de que Filipenses, por ejemplo, hubiera sido escrito. Entonces los apóstoles hablaban lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron, pero también hablaban lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho y ellos conocían. O sea, los apóstoles enseñaban desde el Antiguo Testamento lo que Moisés y los otros profetas escribieron, y también ellos incluían lo que Dios les daba a ellos para hablar y para enseñar por medio del Espíritu Santo. Eso es la doctrina de los apóstoles, lo que ellos enseñaban, lo que Dios les dio y también lo que ellos conocían ya del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento.
necesitamos saber la doctrina de los apóstoles. Por tres razones. Uno, es que es lo que los primeros cristianos se dedicaban. A eso se dedicaban los cristianos. Cuando la iglesia comenzó, se dedicaban en aprender la doctrina de los apóstoles. Eso lo miramos en Hechos 2:42. Una segunda razón es que es como conocemos a Dios. No puedes decir que conoces a Dios si no conoces la palabra. Te puedes imaginar que conoces a Dios y tal vez estés correcto en ciertas cosas, pero la única manera que vas a saber que lo que crees acerca de Dios está en lo correcto es si está en la Biblia. Si no te expones de nuevo a posiblemente conocer en un Dios que no existe. Y eso sería una tragedia. Es como conocemos a Dios. Nuestra teología, lo que conocemos acerca de Dios es nuestra teología. Teología aquí habla acerca de la ciencia o el conocimiento de Dios. Y todos somos teólogos. En Juan 5:39, el Señor Jesucristo hablándole a personas que le estaban escuchando, fariseos, personas que estudiaban la Biblia, el Antiguo Testamento, les dice, vosotros escudriñáis las Escrituras porque en ellas pensáis que encontráis vida eterna. Dice, pero ellas son las que testifican de mí. El Señor Jesucristo les está diciendo a estas personas religiosas que estudiaban el Antiguo Testamento, dice, ustedes estudian la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, porque creen que ahí van a encontrar vida eterna, dice, pero se tienen que dar cuenta que el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, simplemente está hablando acerca de mí, Jesucristo dice. ¿Y por qué dice eso? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia nos está hablando acerca de Jesucristo desde el principio hasta el fin de la Biblia. Está hablando del Señor Jesucristo, cómo es que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que si queremos tener una relación con Dios Padre, solamente es posible por medio de Jesucristo. Y el tercer punto acerca de, el punto primero, es que es como nos protegemos de falsos maestros y falsas enseñanzas. Nosotros cristianos necesitamos saber la doctrina de los apóstoles por estas tres razones. La tercera es que es como nos protegemos de falsos maestros y falsas enseñanzas. ¿Cómo sabes que la persona que tú escuchas, sea un pastor o sea cualquier persona religiosa encargada de enseñarte, cómo sabes si esa persona está correcta o no? Y déjame decirte muy seriamente que si no estás usando la palabra de Dios para comparar si lo que te están enseñando está bien o mal, estás cometiendo un error grave. Porque si al final de esta vida llegamos a la presencia de Dios, a su trono, y nos damos cuenta que lo que creíamos acerca de Él estaba incorrecto, ¿qué vamos a decir? Bueno, no es mi culpa. Aquella persona me enseñó así. Eso es lo que vamos a decir. En comparación, una persona bien fundada en la palabra va a llegar y se va a dar cuenta, uno, que lo que creía acerca de Dios, no perfectamente, pero estaba correcto. Y vamos a poder decir que lo supimos por medio de su palabra. Y sí, Mike nos ayudó. Y esta persona nos ayudó. Y Billy Graham fue buen maestro. Y John MacArthur me enseñó mucho. Pero todas esas personas son buenos maestros solamente si enseñamos la palabra de Dios. En Berea, dice Pablo que habían creyentes, pues nos dice Lucas, el autor de los Hechos, que en Berea habían creyentes que escuchaban a Pablo cuando iba a predicarles y les enseñaba a Pablo todo el día. Y luego dice que la gente de Berea, los creyentes en Berea, escuchaban a Pablo atentamente. Me imagino que tomaban notas y luego iban a sus casas y escudriñaban la palabra para ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba correcto. ¿Tú haces eso? Les digo, tengan su Biblia lista. Miren lo que estamos leyendo. Hagan notas, hagan preguntas. Si están en desacuerdo con algo que yo digo, me encantaría platicar contigo. Lo digo seriamente y honestamente. Yo sé que no sé todo, pero confío que lo que les estoy diciendo
es la palabra de Dios. Nadie debería de tomar por hecho nada de cualquier persona que nos está hablando acerca de Dios. Siempre la palabra de Dios es la autoridad final en lo que creemos. Y todos somos individualmente responsables por lo que creemos. Lo que tú crees debe de ser basado en una convicción personal de tu estudio de la palabra de Dios. All right. Muy bien, entonces, punto número 2. El punto primero fue que cristianos necesitan saber la doctrina de los apóstoles. Es lo que cristianos necesitan saber. Ahora, los cristianos deben saber lo que los apóstoles enseñaron acerca de quién es Jesucristo. Voy a compartir 4 cosas de quién es Jesucristo. Un poquito de cristología. Ahora, no es suficiente tiempo. Vamos a hacerlo en 13 minutos. Tengo que hablarles acerca de quién es Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho. Obviamente no va a ser algo extensivo, pero va a ser algo fundamental, muy necesario, pero es nuestra responsabilidad seguir estudiando. Ahora, cristianos deben saber lo que los apóstoles enseñaron acerca de Jesucristo. ¿Qué enseñaron? 4 cosas. 1, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es Dios, el Hijo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo es el Señor Jesucristo, que en el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice que se encarnó, se hizo carne. Entonces, Jesucristo es Dios. En Filipenses 2, versículos 6 y 8 dice que Él es igual, de la misma esencia que Dios, pero aún así Él estuvo dispuesto a encarnarse o venir como uno de nosotros, como ser humano. No dejó de ser Dios, pero Él tomó la naturaleza y un cuerpo humano, con la excepción de que su naturaleza, como no tuvo papá físico, su naturaleza era sin pecado. Muy importante entender eso. Jesucristo es Dios. El segundo punto de eso es que Jesucristo, nuestro Señor, es el creador. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan capítulo 1, versículo 3, dice que todo fue hecho por Él. Bien, en San Juan capítulo 1, versículo 3, hablando de Jesucristo, claramente dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo nuestro Señor es Dios y Él es el creador de todo. Dios es el único que no es creación, Él siempre ha sido. ¿Escucharon bien? Dios no tiene principio y no tiene fin. Él siempre ha sido. Y eso lo miramos en la Biblia. Dice, en el principio creó Dios. ¿Cuál principio? Cualquier principio que tú quieras imaginarte, Dios ya existía. Él es Dios, Él es el creador y Jesucristo es nuestro Salvador. En Mateo 1:21, el ángel Gabriel hablando con José, cuando José estaba pensando dejar a María porque se descubrió que María estaba embarazada y José no era el papá. Obviamente su embarazo fue obra del Espíritu Santo. Y José le dice que no tema a tomar María como su esposa, le explica, y le dice, y llamarás al bebé, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Dios Salvador, Dios salva. Jesucristo es Dios en la carne, el Creador y nuestro Salvador. Y por último, algo esencial que tenemos que entender acerca de quién es Jesús, quién es Dios. Él es el Señor. Él es Señor. ¿Qué queremos decir con eso? En Revelación 19:6, en Apocalipsis, dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Filipenses 2:10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es Dios, es el Creador, es el Salvador
y es el Señor. Dije que íbamos a ir rápido. Punto número 3, cristianos deben saber lo que los apóstoles enseñaron acerca de lo que Jesucristo hizo. Y acuérdense, los apóstoles fueron testigos. Ellos miraron con sus ojos. Pedro dice, no les estamos diciendo fábulas, cuentos, historietas. Dice, te estamos explicando, diciendo y enseñando lo que miramos con nuestros ojos, lo que experimentamos, lo que tentamos. Pablo y los apóstoles vivieron con el Señor Jesucristo por 3 años. Y luego Pablo, que dice de sí mismo que nació fuera de tiempo, también pasó tiempo con el Señor Jesucristo personalmente. Y el Señor Jesucristo se le apareció rumbo a Damasco. Punto 3, los cristianos debemos saber lo que los apóstoles enseñaron acerca de lo que Jesucristo hizo. 3 cosas que Jesucristo hizo. 1, Jesucristo siendo Dios se hizo hombre. Bien importante la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Siendo espíritu tomó carne. Dice el versículo 14 en Juan capítulo 1, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre. También Jesucristo vivió una vida perfecta, bien importante. Él vivió una vida perfecta. Fue tentado en cada punto. Dicen Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote, quien no es alguien que no se puede identificar con nosotros, porque Él sí se puede identificar con cada tentación que nosotros pasamos y cada dolor. No tenemos un Dios que no puede entender lo que nosotros estamos pasando. Él entiende todo dolor, toda situación y toda tentación que nosotros pasamos. La diferencia es que Él nunca pecó, pero se identifica con nosotros. Vivió una vida perfecta para poder ofrecer esta vida perfecta como un sacrificio en forma de una sustitución. El sacrificio de Jesucristo en la cruz fue en nuestro lugar. Él es nuestro suplente, nuestro sustituto. Usted y yo merecemos esa muerte, esa separación, ese castigo, ese juicio de Dios Padre por nuestro pecado. Pero Jesucristo, siendo Dios, habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, haber nacido sin una naturaleza pecaminosa, vivió una vida perfecta y luego la ofrece como un sacrificio, no por Él, porque Él no tenía pecado, pero como un pago por los pecadores, usted y yo. Y lo que Él requiere es que nos arrepintamos de nuestro pecado, que nos demos cuenta que espiritualmente estamos en bancarrota y que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es confiar en Jesucristo y en el Evangelio, donde nos explica Jesucristo siendo Dios, se encarnó, vivió una vida perfecta y luego ofreció su vida como pago por mi pecado. Y decir como Pablo dice en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Se hizo hombre, vivió una vida perfecta. Y en 2 Corintios capítulo 5, 21, versículo 21, es uno de los versículos más claves y claros para entender esta idea, esta enseñanza, esta doctrina importante de que Jesucristo murió por nosotros, en nuestro lugar. Dice que Dios Padre, Él hizo a aquel, su Hijo, a Jesucristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos obtener la justificación de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, bien importante ese versículo. Entonces Jesucristo se hizo hombre, vivió una vida perfecta y por último, debemos que entender Jesús, nuestro Señor, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, comprobando que Él había ganado y vencido la muerte, las tinieblas, el enemigo, el pecado, todo
todo eso lo venció con su muerte en la cruz, su sepultura y su resucitación, cuando resucitó. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4 habla de eso. Y déjeme terminar con un versículo que es Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? Cuando Jesucristo murió en la cruz, podemos tener una idea equivocada o un entendimiento equivocado acerca de qué pasó en la cruz. Y miramos tal vez una imagen de Jesucristo en la cruz, se mira todo triste y claro que fue algo terrible, pero al mismo tiempo fue algo grandioso, victorioso. Déjeme explicar lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Escuchen bien. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Gloria a Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el acto más triunfante en la historia de la humanidad. Dios en la carne tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz por medio de su cuerpo y derramó su sangre, porque en la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y todo esto ya había sido hablado desde el Antiguo Testamento. Todo este sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento hablaba de una sola cosa en futuro para ellos, que Jesucristo un día iba a venir, que Dios se iba a encarnar e iba a hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Juan el Bautista cuando mira a Jesucristo caminando por ahí, le dice a sus seguidores, a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Cordero de Dios? Porque él entendía que el propósito para Jesucristo era de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo iba a hacer por medio de sacrificarse a sí mismo por nosotros, en nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación, que usted y yo somos pecadores, apartados de Dios, bajo condenación, pero que Cristo Jesús, por amor a nosotros, demuestra su amor hacia nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo muere por nosotros y nos ofrece perdón de pecados y con ello vida eterna. Esta vida se va a acabar un día, esta vida es física, temporal, pero cuando nacemos de nuevo, como Jesucristo explica en San Juan capítulo 3 a Nicodemo, cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu Santo, una nueva vida. Somos nuevas criaturas, como explica 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que cualquier persona que está en Cristo es una nueva criatura con la vida eterna de Dios, que vamos a gozar por toda la eternidad. No podemos fallar en ese punto. Nuestras vidas físicas son temporales y nuestras vidas son como el vapor que miramos y se desaparece en un instante. Y así son nuestras vidas, hermanos. Tenemos que poner atención. Tenemos que saber lo que todos los cristianos necesitan saber, que es la doctrina de los apóstoles. Saber qué es lo que ellos dijeron acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios hizo por nosotros. Espero que este mensaje sea de bendición para ti. Espero que sirva como motivación de querer todos nosotros ser mejores estudiantes de la palabra de Dios. Hagan preguntas, estudien, mediten, apliquen, memoricen y compartan la palabra de Dios. Y vamos a experimentar una vida que ni cuenta nos dábamos que era posible, con un gozo, llenos sabiendo que estamos llenando el propósito por el cual Dios nos habló, Dios nos creó y nos quiere usar para su honra y gloria. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, habiendo hablado de quién es Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, queremos tomar la comunión y recordar y celebrar
lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Este pan representa el cuerpo de Jesucristo y esta copa, el jugo, representa la sangre de Jesucristo que fue derramada. Y nos ordena la palabra de Dios que hasta el día que Él venga o Dios nos llame a su presencia, que hagamos memoria de esto tan importante para nosotros. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 11. Les invito a participar en la Santa Cena. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos. Padre Santo, le damos gracias por todas sus bendiciones y gracias por permitirnos este tiempo juntos en su palabra. Le damos gracias que tenemos la Biblia, que tenemos su mensaje, que tenemos su evangelio. Le pedimos perdón por el tiempo que hemos malgastado, el tiempo que no hemos invertido en ser mejores discípulos suyos. Le pedimos que nos ayude a hacer su palabra algo de gran valor en nuestras vidas, que sea una prioridad en todo lo que hacemos. Queremos glorificar y alabar su santo nombre. Queremos conocerle mejor y vivir para su gloria. Le pedimos que nos despida con su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.